'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Existen túneles subterráneos que interconectan los continentes del planeta. Túneles subterráneos que conectarían a un continente con otro. Y no solo sobre la Tierra, sino bajo el agua. Bueno, la geología del planeta ha cambiado y si reconocemos los mapas más controvertidos y documentos, podemos imaginar la existencia de continentes perdidos como la Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, por citar algunos de estos ejemplos, ¿no? Entendemos ese asombroso misterio que hay a través del texto de Platón cuando se detalla con esa espléndida claridad las dimensiones y las formas, ¿no? Se dice que estas civilizaciones lograron avances realmente increíbles, especialmente en tecnología, y se dice que pudieron construir magníficos túneles subterráneos a través del laberinto de toda esta tecnología. Y hay gente que creemos que no solo el viento se encuentra bajo tierra, sino que sus huellas se pueden rastrear incluso bajo el mar. Es interesante este tema y controvertido y que rompe un poco la comprensión, ¿no? El dilema de Platón, por ejemplo. Critias y Timeos en el dilema de Platón, cuando este sabio filósofo griego de entre los años 427 y 347 a.C. nos desveló al mundo el cautivante relato de la existencia de la Atlántida, y a través de sus inmortales diálogos Timeo y Critias, la historia generó un revuelo sonado en la época, ¿no? Algunos consideraban que esas palabras de Platón era pues una astucia para lograr transmitir los acontecimientos pasados. Pero sin embargo otros pensaban que el filósofo era un iniciado en misterios ocultos y interpretaron los escritos como la revelación de un tabú largamente silenciado. Independientemente de todas las controversias, todo esto ha perdurado en los tiempos. Y hay que destacar un párrafo en particular de los célebres diálogos de Platón. En él describe cómo desde el mar se cavó un canal de 300 pies de ancho, 100 de profundidad y 50 estadios de longitud hasta el anillo exterior, donde se creó un acceso al canal con un puerto, con una desembocadura diseñada para permitir la entrada de las naves más grandes.
Aunque bueno, la palabra túnel no está insertada en este diálogo, no aparece explícitamente túnel, ¿no?, en estos escritos platónicos. Las líneas son más evocadoras, sugiriendo construcciones subterráneas emergiendo del mar. Bueno, es fácil de entender la conexión con este enigma de los túneles, ¿no? Estas líneas representan unas pistas más cruciales que son entregadas por Platón sobre el misterio del pueblo de la Atlántida. La ausencia de la palabra no diluye el asunto, ¿no? Porque el sistema subterráneo que vincula a este enigmático lugar con el oculto mundo de los túneles y pasadizos que sumergieron la antigua Atlántida en un aura de misterio que persiste a lo largo del tiempo. Pero bueno, el sueño original de lograr encontrar estos resquicios sí que ciertamente ya hay pequeños datos y peculiaridades y estudios científicos que nos han sorprendido y nos indican con bastante probabilidad que esto no solo han sido simples letras, sino que tras eso hay una enorme realidad. El tema de los túneles siempre ha sido algo, por ejemplo, en España se habla mucho de lograr un túnel con Gibraltar, un estrecho de Gibraltar con Marruecos y España. Sin embargo, dentro de la superchería en este sentido se dice que ya existe ya realmente un antiguo pasadizo entre España y Marruecos y que está protegido por el lado británico, ¿no?, según el explorador norteamericano Jonathan Gray. Bueno, pues ocultismo a través de esto también, ¿no? Hay muchos puntos que podemos conectar estos túneles submarinos con la conexión, por ejemplo, en Sudamérica, en todo el planeta, en Asia, en África, en todo lo, pero Sudamérica también es muy importante. La antigua tradición asiática, la antigua Atlántida, tenía una red de túneles, pasajes y laberintos que corrían por todas las direcciones cuando las tierras perdidas de África y el antiguo Brasil estaban conectadas por un lado. Por otro lado, seguía así. En la Atlántida, los nigromantes, las sectas de la magia negra, tenían sus túneles que ya usaba Harold Williams en Los secretos de la antigua América del Sur, 1946. Bueno, a mí me gustaría detenerme aquí en este sentido. Primero, para empezar, concretando varios asuntos, ¿no? Porque hay que pensar que ya se ha demostrado, ¿no?, el desmembramiento de las masas continentales de un primigenio original que era Pangea, ¿no? Entonces las masas continentales se han separado. Si intentamos unirlas coinciden casi perfectamente. Con lo cual, en todo esto, el tema de los túneles tendríamos que saber a qué profundidad podrían estar para que no les afectara semejante cosa, ¿no? Y ante el movimiento de las masas continentales también tendríamos que saber en qué época se produjeron los desplazamientos y en qué velocidad en el tiempo, ¿no? En cualquier caso, los misterios están ahí, ¿no? Hay imágenes captadas durante la expedición de Marcel Cometa en los rincones más remotos del Brasil, en la década de los 40, dejando una huella imborrable, vamos. Él afirmó haber descubierto una antigua tumba antediluviana que albergaba los restos de Mekonnen. Este personaje, según las leyendas de la tribu local Macuchi, habría guiado a su pueblo desde la mítica Atlántida hasta Sudamérica, utilizando intrincadas galerías submarinas. Si nos embarcamos en la búsqueda de la Atlántida,
el continente sudamericano emerge como un referente recurrente. Este reconocimiento se cimienta en una multipolaridad de relatos, tanto escritos como orales, que narran antiguas migraciones desde el este y después un cataclismo aterrador, enfocándose en la historia del Brasil. La expedición Hólmeth en 1940 se convierte en un hito significativo. En su obra en 1932, Los hijos del sol, Hólmeth comparte el fascinante relato de los Macuxi, según ellos, Mekonnen, conocido como el rey del tiempo del diluvio. Lideró su pueblo a través de las galerías submarinas que conectaban las islas del Atlántico con Sudamérica. Este relato se entrelaza con el enigma de la Tierra Hueca, vinculando a los Macuxi con las teorías que exploran los misterios bajo la superficie terrestre, ¿no? A mí me gustaría concretar varias cosas en este asunto, ¿no? La Atlántida, el océano Atlántico, ¿por qué se le llama el océano Atlántico, ¿no? Es curioso, a veces las palabras están ahí delante de nosotros y casi no las vemos, ¿no? Que son Canarias y que son incluso el Mediterráneo, quizás sean las puntas de ese continente que quizás hundió, quizás eso formaba parte de un pedazo de Pangea, pero ¿cómo podríamos hacer coincidir eso, ¿no? En cualquier caso, es interesante porque hay miles de relatos que hablan sobre esta circunstancia apoteósica en todas las culturas que hay por el planeta. Y surge en el tema de los túneles y todas estas cosas como medida escapatoria, ¿no? Como medida de huida de la superficie, ¿no? Intercalándose entre un continente y el otro por diversos acontecimientos, los que sean, ¿no? Bueno, siguiendo el hilo de Hólmeth, no solo recopiló esta importante narración, sino que también hizo un descubrimiento asombroso: la tumba de Mekonnen. En una fotografía que ha llegado hasta nuestros días se observa un dolmen esculpido en forma de tortuga, símbolo de la tierra, coronado el sepulcro. Las inscripciones que adornan este documento aún aguardan para ser descifradas, ocultando secretos que podrían arrojar luz sobre la historia y el legado de Mekonnen. Esta conexión entre el pasado y el presente, entre el mito y la realidad, nos invita a explorar más allá de los límites establecidos, desentrañando los misterios enterrados en las profundidades de Brasil y conectándolos con las huellas de las civilizaciones antiguas que dejaron su marca en la tierra y en leyendas que persisten en el tiempo. Creo que tenemos que tener una lectura un poco diferente, ¿no? Porque tendemos a mitificar, a volverlos un poco oscurantismo, a una cosa como si del más allá, estas cosas, ¿no? Cuando quizás lo que se haya producido haya sido real y quizás no tan místico, sino más bien físico, ¿no? Con una interrelación de unas civilizaciones que parecen ser, o por lo menos todas las construcciones que de su legado, lo que aparece, nos demuestra que sí tenían un gran avance, incluso superior al nuestro, en muchos campos y muchas cuestiones, ¿no? Tanto en astronomía como en construcción, ¿no? Mismamente, ¿no? Sabemos que tenemos el planeta lleno de pirámides, por ejemplo, por todos lados, y que aún todavía no tenemos muy claro cómo se hicieron, porque nosotros tampoco no somos capaces de hacer a día de hoy semejantes construcciones con esas precisiones, además, ¿no? Bueno, el trasfondo de todo este enigma surge de una curiosidad intrigante, ¿no? En este caso, Mekonnen, desglosada en su obra, en su citación griega, no solo evoca la imagen de una planta dormidera, sino que también se asocia con el epicentro de una antigua ciudad troyana de importancia significativa. Y aquí aparecen estos enlaces curiosos, ¿no?
que se mezclan en todas las cosas y nos sorprenden, ¿no? En el 2013 se produjo un descubrimiento revelador que añadió un toque más especulativo al asunto. Un sumergible japonés anunció la detección de depósitos de granito en el lecho del Océano Atlántico, muy cerca de las costas de Río de Janeiro. Y este hallazgo avivó la posibilidad de la existencia de un antiguo continente en estas ubicaciones, desatando una oleada de rumores y teorías. Una cuestión de descubrimientos que despiertan la imaginación y la cuestión de percepciones establecidas sobre la historia y geografía de nuestro planeta. Bueno, es decir que si nos damos cuenta, casi todo el mundo dice esto era la Atlántica, nuestra tierra era la Atlántica, esta la sitúan en el Mediterráneo, bueno, la sitúan en España, la sitúan en el norte de África, la sitúan en Norteamérica, la sitúan en muchos lados, ¿no? Y quizás ese continente sea el Océano Atlántico, quizás fuera, a lo mejor quizás no tan grande como pueda ser ahora el océano, pero quizás sí que haya sido un continente bastante grande. Podríamos entrar en las conjeturas por qué un continente se pudo haber hundido y por qué se movieron las masas continentales, ¿no? Hay muchas explicaciones al respecto, muchas teorías también. Aquí se mezcla el tema de los Makushi, los gigantes de la Tierra Hueca, leyendas, hallazgos arqueológicos, fenómenos geológicos que también alimentaron todo este relato. Bueno, la búsqueda de todas estas respuestas nos lleva a los senderos más inexplorados, ¿no? Donde la frontera entre la realidad y la leyenda se queda descontrolada, donde la verdad se oculta y en las profundidades de la historia que no está contada, que no sabemos. Así que es un viaje a lo desconocido, ciertamente. Pero bueno, si vamos solo pensando en la selva amazónica, ¿cuánto hay que desconocemos? O en los mares, simplemente, ¿no? Tenemos el 80% de los mares está inexplorado. Así que, ¿qué secreto nos deparará, no? Ajek McLellan y sus mapas subterráneos. En su poco conocido libro en 1984, El mundo perdido de Agarty, el enigmático escritor británico Ajek McLellan y asumió su verdadera identidad bajo un seudónimo. Sigue un camino intuitivo, instintivo a través de todos estos paisajes internos de su vasta y muy aclamada obra. Como veremos, los secretos y las ramas subterráneas no atraviesan simplemente la tierra firme. Él ya nos habla de que están, digamos, por debajo del mar, ¿no? Tengo muchos relatos al respecto, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino, viaje al centro de la Tierra. Hay muchísimos relatos al respecto donde ya surgen personajes creando aventuras e historias ficticias, aparentemente, pero que en cierto modo arrastran unos hechos rasgando datos mitológicos reales y que hoy en día, dada la gran revelación que se está produciendo en términos generales de todo, porque también es cierto que llegamos a un momento en que son horas de abrir la mente a nuevos espacios de conocimiento, ¿no? Bien, pues este hombre, dentro de su mundo subterráneo, sobre los sobrevivientes también se dedicaba a explorar y agrandar las cavernas y oquedades naturales, dejando formar una verdadera y asombrosa red de túneles que dice, por ejemplo, que interconectan los continentes entre sí, aún a través de los océanos. Es decir, que esta serie de túneles da lugar a zonas donde hay cavernas y que son aprovechadas de alguna forma, pues, por estos túneles para seguir proyectando el traspaso de personas o
o de mercancías, o de situaciones incluso de gente que se queda aislada ahí ante una catástrofe o algo de este tipo, ¿no? En el extremo más septentrional se extiende bajo el estrecho de Bering hasta Rusia, y en el extremo sur atraviesa la antigua Atlántida, que desaparece en Brasil y de allí aparece en África. La presencia de senderos subterráneos parece no ser una cosa rara, ¿no?, exclusiva de África. El capitán Grant, que acompañó al célebre capitán Speke en la exploración de la fuente del Nilo, nos brinda los relatos intrigantes sobre un túnel colosal excavado bajo el río Kaoma. En una conversación con su guía, Grant indagó que si había presenciado algo similar en aquellas tierras. La respuesta del guía resonó con misterio. Este país me recuerda lo que vi en el sur de Tanganica. El guía describió un túnel o pasaje subterráneo bajo otro río llamado también Kaoma, un túnel de dimensiones tan extraordinarias que una caravana necesitaba desde el amanecer hasta el mediodía para atravesarlo. La grandiosidad de este túnel se manifestaba en su altura insondable. Se decía incluso que montando camellos no se alcanzaba a tocar su techo. Y en el interior crecían altos juncos, con el grosor de un bastón de paseo, y el suelo estaba cubierto de guijarros blancos. La magnitud del túnel era asombrosa, con una amplitud de 400 metros que permitía una visión clara en el interior mientras se lo atravesaba. La disposición de las rocas sugería un ordenamiento que desafiaba la casualidad, dando indicios de intervención humana como propósitos desconocidos. Estas narraciones pintan un cuadro de maravilla anima, ¿no?, revelando la existencia de paisajes subterráneos en las profundidades africanas que desafían a las comprensiones convencionales. ¿Qué secretos hay en las entrañas de los túneles tan colosales, ¿no? ¿Quiénes fueron los arquitectos de estas obras? ¿O cuál sería el propósito? Las respuestas se han perdido en el tiempo. Solo añaden un manto de misterio a estos enigmáticos cambios subterráneos que cruzan continentes y desafían toda la lógica establecida, ¿no? Se sabe que la comunidad entre Oriente y Occidente existía mucho antes de que Colón descubriera América. De ahí su tradición. Botán en Chiapas, después de hacer negocios en Occidente, estuvo en España y en Roma. Según la leyenda, Botán reconoció el camino abierto por sus hermanos culebres. Aunque hoy en día existe mucho debate sobre la conexión Botán con Chiapas, su realidad como dios mitológico es innegable y jugó un papel importante en la historia de esta ciudad mexicana. Además, Botán parece haber estado asociado con el culto a Chan, el famoso pueblo serpiente, que era muy venerado en el mundo maya. Tenemos también los secretos de Natmado, la ciudad de nadie. Estos edificios en Oceanía son uno de los misterios más asombrosos que tienen estas pistas tan importantes sobre el tema en que estamos desarrollando, ¿no? Estas ruinas fueron descubiertas oficialmente en el siglo XVII, pero las investigaciones conocidas no comenzaron hasta principios del siglo XX. La situación no se diferencia de cualquier otro enigma de Sudamérica, es muy fácil de identificar. Las ruinas de Natmado, cuyas columnas rotas recuerdan a las exploradas en Pumapunku, en Bolivia. Hay rumores de que los túneles submarinos construidos por una de las primeras razas de gigantes donde se esconden sus verdaderos secretos. Estamos en una ciudad muerta, su pasado desconocido, desafiando todo lo conocido, como parte de la base que fue embellecida con basalto, piedra caliza y coral, lo que dio lugar a miles de hipótesis de cómo se desarrolló
Nat Mado. Historias legendarias dicen que la estructura fue construida por una familia Sandel, una misteriosa familia de gigantes que usaba su poder de levitación para levantar bloques de piedra. Vuelven a aparecer los mismos asuntos, ¿no? Siempre nos asusta. Nos parece como que vuelven todas las mitologías a través de todas las zonas de la Tierra, estos gigantes, estos Nephilim, estos seres de gran tamaño que construían construcciones de grandes envergaduras. Nat Madol sería el lugar de acceso al reino sumergido de Canimeiso, ciudad de nadie, porque las leyendas aseguran que no tenía orígenes humanos. Hay otra revelación fascinante de estos escritos, el alemán Berenguer, que hace alusión a la presencia de una intrincada red de túneles que se presume se extiende a lo largo de los subterráneos de la isla en una disposición marítima. Este aspecto particular cobra vida en el año 2004, cuando un intrépido explorador ruso, Andrei Maravich, emprende un viaje a Nat Mado con el objetivo de documentar un especial, ¿no? Los túneles de Pompey, según las exhaustivas investigaciones de Maravich, efectivamente continúan bajo la costa en su profundidad, sus galerías sumergiéndolas en las aguas marinas. El equipo de exploradores también corrobora la existencia de islotes que descansan sobre las estructuras verticales, estableciendo contacto con el lecho marino y decenas de metros por debajo del nivel del océano. Sin embargo, lo más sorprendente de las afirmaciones de Maravich es la insinuación de que las enigmáticas edificaciones de Nat Madol, compuestas por cristales de basalto magnetizado, datan de una era antidiluviana, aproximadamente del año 12.000 a.C. Aunque esta declaración pueda parecer fantasiosa a primera vista, no resulta tan increíble cuando se considera que en todo el Océano Pacífico abundan ruinas misteriosas, subrayando una perturbadora coincidencia arquitectónica. Toda la controversia persiste en torno a la posibilidad de un continente perdido, sea la causa de estas pruebas incómodas y del debate. También hay un relato de Andreas Faber-Kaiser, quien exploró las majestuosas ruinas en la década de los 80. Durante su estancia, Faber-Kaiser llevó a cabo una minuciosa investigación, recopilando pistas de importancia sobre Nat Mado, que posteriormente plasmó en su obra, ¿no?, Sobre el secreto, en 1985. Una de las pistas más intrigantes, central a nuestro análisis, sugiere que, según relatos escuchados por Faber-Kaiser, que los constructores misteriosos llegaron a la isla de Sudamérica. Podría ser que siguieran un túnel submarino misterioso que, según algunos investigadores, también tiene presencia en la isla de Pascua y otros enclaves del Pacífico. La incógnita persiste y la respuesta se encuentra quizás en las profundidades de estos túneles, guardando secretos ancestrales que desafían a toda la comprensión convencional de la historia. Como siempre, el tema de la raza gigante artificiales sobre las Islas Salomón, ¿no? En 2017 hay una entrevista al australiano Marius Byron, cuyo libro Misterios de las Islas de Salomón 201 provocó un verdadero terremoto en el mundo de los misterios. Entiendo que todo esto ha causado gran confusión. Estos temas no resuenan mucho en el mundo del habla hispana, pero al final rompí el hielo y conté a Boy Rayón algunos de sus secretos. Escuché con mis oídos independientes que tuvieron lugar en las Islas de Salomón cerca de Mato. Boy Rayón habló de un guardián subterráneo gigante parecido a un yeti que era el resultado de la genética artificial del laboratorio reclamada por los antiguos lemurianos.
Estos gigantes peludos poseen habilidades aéreas y se dice que están en guerra constante con una infame raza de reptiles que se dice que vive y que evolucionó en la Tierra. ¿Estás hablando de dinosaurios antiguos o cómo es esto? Para los lectores de este testimonio puede parecer sacado de una película de ciencia ficción, pero sí logré obtener algunos datos que fueron llamativos. De alguna manera respaldan las afirmaciones de Bernard. Por supuesto, las Islas Salomón están geográficamente alejadas, lo que dificulta la investigación del campo. Esto nos lleva a creer que hay aún más por descubrir de civilizaciones antiguas como tecnología que nos asombra. Como siempre, esto posee mucha controversia, pero es indudable los puntos que genéricamente se repiten a través de todas las situaciones de los pueblos más antiguos, de todas las zonas geográficas del planeta, y son coincidentes en este tipo de túneles o lugares de entrada para dirigirse a otros lugares más profundos sobre el planeta, del encuentro con seres gigantes, algunos considerados con actitudes y capacidades llamativas, incluso otros considerados dioses. Y en definitiva, este es el patrón, ¿no? Este es el patrón de lo que nos encontramos. Así que, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva.